Muy buenas noches. Le habla Luis Castaño Botero, predicador de la Iglesia del Señor en Costa Rica, Centroamérica, en Upala. Estamos ubicados 300 metros norte de el Banco Nacional. Hoy quiero que hablemos sobre un tema muy importante que anda circulando mucho en los temas en las redes sociales y en el mundo religioso, y es el punto que he puesto en la pizarra, enseñado por los amigos adventistas y los amigos mesiánicos. Antes quiero hacer dos pequeñas introducciones. Cuando hablamos de judíos mesiánicos, son gente que se hacen llamar de esta manera. Son gente que dicen ser judíos y se tratan de identificar mucho con la cultura hebrea. Usted los verá generalmente que estas personas los va a caracterizar por su manera de vestir. Tratan de ser muy representativos en la manera de vestir. Usan en la parte de aquí de la coronita del cerebro, usan una kipá. Se cubren con un talí que viene a ser como el manto. Cada que van a hablar, ponen banderas de Israel y hablan mucho de palabras como no dicen Espíritu Santo, sino que hablan del el Roa Kadosh. No le hablan a usted sino de Yeshua o de Yahweh, nombres que cuando vamos en otros videos yo lo he explicado ya, pero para hacer una pequeña reseña de esta gente dicen que usted no puede pronunciar el nombre de Jesús, sino que tiene que ser el nombre de Yeshua, porque el nombre de Jesús es un nombre pagano. Utilizan un apelativo muy feo para el Salvador, que es Jesucristo. Estas personas hacen mucho énfasis a que la Torá es eterna, y es el tema que vamos a escuchar, a ver hoy. Este video lo estoy preparando debido a un video que me ha llegado de un líder de este grupo, de una jequilá que tienen en México. El señor se llama Javier, es judío mesiánico, y él tratando de probar este punto, la Torá es eterna, es lo que ellos dicen, igual que los adventistas. Por eso siempre seguiré enseñando y explicándole a la gente. Para mí, muy personalmente, yo creo que los adventistas y los judíos mesiánicos, la gente que se hace llamar judíos mesiánicos, tienen los mismos argumentos, porque en cuanto al punto de la ley de guardar el sábado, concuerdan mucho con ellos. Estos amigos judíos mesiánicos son una mezcla de evangélicos, adventistas y costumbres judías. Podemos hablar de que en el primer siglo Pablo los llamaba los judaizantes, porque querían obligar a algunos hermanos a que guardaran la Torá de Moisés, que guardaran ciertos días, que no comieran ciertos alimentos, etcétera, etcétera. Es la misma idea de esta gente que hoy en día, que se hacen llamar judíos mesiánicos. Y la verdad que la mayoría de ellos son latinos, y los mismos judíos de allá de Palestina más bien repudia a esta denominación, porque es una secta que nació en Inglaterra en el siglo XVIII, y utilizan una Biblia arreglada parecida a los testigos de Jehová. ¿En qué sentido? Los testigos de Jehová utilizan una Biblia para todos sus seguidores, para que ellos entiendan y crean que Jesucristo no es Dios. Bueno, estos amigos judíos mesiánicos y los adventistas utilizan una Biblia arreglada. Los judíos mesiánicos utilizan más que todo la versión Kadosh.
Es una Biblia que está arreglada para hacerles creer a ellos que desde Génesis hasta Apocalipsis es la misma ley, que no hay ninguna división y que hay que seguir guardando los mismos mandamientos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es la misma filosofía prácticamente de mis amigos los adventistas. Ahora, en base a la pregunta que vamos a desarrollar, ¿la Torá es eterna? Voy a citar estos pasajes que están aquí, los voy a ir citando y los voy a leer en la versión Kadosh para que ustedes vean la manipulación que le hacen ellos al texto, y lo voy a citar en otras versiones populares. Y voy a dar la explicación que ellos dan y voy a dar la explicación real del texto, para que todos tengan una Biblia en mano. Vamos a ir leyendo. El primer pasaje está en Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15. Se los voy a leer en la versión Kadosh. Dice así: pues el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes, porque no están bajo el legalismo, entre corchetes dice, bajo la ley, sino bajo misericordia. Entonces, ¿a qué conclusión debemos llegar? Seguiremos pecando porque ya no estamos bajo el legalismo, entre corchetes, bajo la ley, sino bajo misericordia. Yahvé no lo permita. Esta es la versión, esta versión es la versión Kadosh. Ahora yo quiero que ustedes vean este mismo pasaje en otra versión del Nuevo Testamento y vean lo que dice la palabra de Dios. Es muy importante que ojalá todos tengan una Biblia en mano, porque lo que yo busco es que todos podamos analizar y entender lo que enseña la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 14, en otra versión, véalo como dice. Y lo pueden comparar con cualquiera de las versiones que ustedes conozcan. Dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y analicen ustedes que en la versión Kadosh, esta gente le agrega al pasaje, y vuelvo a repetírselo, en el versículo 14 dice: pues el pecado no tendrá autoridad sobre vosotros, porque no estáis bajo legalismo. ¿Por qué? Porque el señor Javier, cuando está predicando sobre estos pasajes, le dice a la gente que aquí en Romanos 6, 14 y 15 está diciendo es que Jesús quitó el legalismo de la ley, pero que la Torá sigue en vigencia porque la Torá es eterna. Esa es la explicación que ellos dan a ese pasaje. Y por eso es que ellos tienen por obligación que traducir en Romanos 6, 14, pues el pecado no tendrá autoridad sobre vosotros, porque no estáis bajo el legalismo, entre paréntesis ponen, bajo la ley, sino bajo misericordia. No utilizan tampoco la palabra gracia, sino la palabra misericordia. Solamente en este pasaje hay 3 adulteraciones del texto original, para que lo tomen en cuenta. El texto originalmente lo que dice es, en Romanos 6, 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos por cuanto no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Pablo en Romanos 6, 14 y 15 hace una diferencia entre la ley y la gracia. Habla de la ley mosaica en Romanos 6, 15 y 14. Y esta gente le quiere decir a la gente que no, que cuando Pablo está hablando en Romanos 6, 14 de la ley, está hablando desde la parte del legalismo, o sea, de las tradiciones rabínicas, y que Jesús lo que vino fue a quitarle a la ley las tradiciones rabínicas y para que la ley continuara en vigencia. Bueno, suena muy bonito, pero es una gran mentira. Vamos a leer otro pasaje en la versión Kadosh. Vamos a leer este pasaje en la versión Kadosh, y quisiera que todos por favor tuvieran una Biblia en mano. Gálatas capítulo 4, vea lo que dice.
Gálatas capítulo 4, versículo 21. Me tienen que tener paciencia porque pues estoy utilizando varias Biblias, entonces hay que tener un poquito de paciencia para ir buscándolo, para poder llegar a la conclusión. Ojo lo que dice la versión Kadosh en Gálatas capítulo 4, versículo 21. Dice, díganme, ¿quieren estar en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá en legalismo? Entre paréntesis ponen, obras de la ley. ¿O no oyen lo que la misma Torá dice? Ojo que aquí adulteran el pasaje y le agregan cuando dice quieren estar en sujeción al sistema de resultados de perversión de la Torá, que es el legalismo. Bueno, y vea lo que dice la versión, una versión normal. Gálatas capítulo 4, versículo 21, vea lo que dice. En el texto original, y lo pueden comparar con cualquier tipo de versiones, y vea qué interesante. En el versículo 21 de Gálatas capítulo 20 dice, decidme los que deseáis estar bajo la ley, ¿no escucháis la ley? ¿Ven la diferencia? Es muy diferente decir, díganme los que quieren estar bajo la ley, y va al 22, porque escrito está, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la libre, una de la esclava y otro de la libre. Estos dos hijos representan los dos pactos. La esclava era el Antiguo Testamento y la libre era el Nuevo Testamento. Pero el sentido que esta gente le quiere dar al pasaje de Gálatas capítulo 4, versículo 21, es falso y es una adulteración al texto. Gálatas capítulo 4, bueno, ahí me quedó como un 14, bueno. Gálatas capítulo 4, Gálatas 4:21. Esta gente dicen, en Gálatas capítulo 4, dice el texto, decidme los que deseáis estar bajo la ley, ¿no escucháis a la ley? Y ellos le agregan la parte que dice, y vuelvo a leérselos, en la versión Kadosh, dice, decidme, ¿queréis estar sujetos al sistema que resulta de pervertir la Torá en legalismos? Bueno, el texto no dice eso. El texto está diciendo, Pablo le dice, díganme si es que ustedes quieren seguir bajo la ley de Moisés, o es que no han escuchado a la ley. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y uno de la libre. Y esta gente le cambia el sentido a estos pasajes. Vamos a ir al otro pasaje. ¿Por qué? Porque recuerden que el señor Javier de México, de la que Jequilá que está en México, porque ellos tampoco, ellos no creen en la iglesia, ellos dicen que la palabra iglesia es un invento, que Jesús no fundó nunca ninguna iglesia. Bueno, eso es un tema que lo vamos a ver después. Ahora, ¿por qué adulteran el texto? Porque ellos tienen en mente que Cristo, cuando vino en la cruz, él clavó la parte legalista, igual que los adventistas, sino que los adventistas hablan de una ley ceremonial y una ley moral. Los adventistas le dicen a usted que Jesús clavó la ley ceremonial. Bueno, estos amigos vienen y le dicen que no, que es que Jesús vino y quitó la ley, o sea, el legalismo. Y para ellos le quieren decir a la gente que ese legalismo se refería a las tradiciones rabínicas. Le agregan al pasaje y adulteran el texto. En Gálatas 3, 19, observe lo que dice la versión Kadosh. Así que, porque la parte legal de la Torá, ojo a esto, Gálatas 3, 19, porque la parte legal de la Torá fue añadida para conocer las transgresiones hasta la llegada de la simiente acerca de quien fue hecha la promesa. Además, fue dada por medio de Malachim, o sea, de ángeles, y un mediador. Y vea que yo quiero que usted llamarle la atención porque le agregan al pasaje, porque la parte legal de la Torá, ellos le están diciendo aquí a la gente
que la Torá tenía una parte legal. Entonces Cristo vino y clavó en la cruz la parte legal de la Torá, pero que la Torá sigue siendo la misma desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vea lo que dice una versión normal traducida del original. Gálatas 3:19. Vea lo que dice. Un segundito, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Dice así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ojo, Pablo es directo, dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa y fue promulgada por ángeles por mano de un mediador. Pablo está diciendo, Pablo hace una pregunta retórica y vea lo que dice, ¿para qué sirve la ley? Y él mismo la contesta, fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, ¿se acuerdan? Allá en el Edén dice la Biblia que el pecado entró en el mundo. Ok, como el pecado entró en el mundo, Dios necesitaba condenar y señalar el pecado. Por eso es que la ley es añadida. La ley señalaba el pecado. Y un detalle muy importante, un paréntesis, el hombre comete pecado, el hombre no nace pecador. Y por eso es que Pablo dice, ¿para qué sirve la ley? Y él da la respuesta. Fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, cuando habla de a causa de, esa expresión lo que significa es que fue para señalar que había transgresión. Por eso fue la ley. Ahora, en Gálatas 4:4, me llama mucho la atención, mis amigos y hermanos, todos los que están viendo, vea lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, en una versión normal, traducida del original. Dice, mas cuando vino la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, formado de mujer, puesto bajo la ley. Esto dice una versión normal. Y vea cómo lo cambia la versión Kadosh. La versión Kadosh dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando la hora designada llegó, Yahvé dice aquí, Yahvé envió a su Hijo, punto. Él nació de una mujer, nacido a una cultura donde la perversión legalista de la Torá era la norma. Presten atención que siempre meten ellos en su versión esta expresión, la perversión legalista de la Torá. O sea, que le dan a entender a la gente es que la Torá tenía una parte legal y que esa fue la que fue quitada. Por eso es que ellos enseñan, o el señor Javier de México, de la Jequilá, que está en Puebla, en México, él dice que la Torá es eterna. Bueno, interpretando la Biblia de esa manera, cualquiera explicaría eso, pero el texto no dice eso. Y cito la versión que ellos utilizan, porque la versión Kadosh está preparada para que sus seguidores crean que lo que están entendiendo es lo correcto, porque les han dicho otro gran error sobre esta versión. Les han dicho a ellos que la versión Kadosh fue traducida del hebreo al español en el Nuevo Testamento. Bueno, es que en el mundo religioso hay un problema. Todo el mundo habla cualquier cantidad de barbaridades, y perdone que voy a decir, y perversidades, por no decir estupideces, y perversidades. Entonces, en cuanto a la Biblia, no se trata de qué se quiere decir, sino de qué se puede probar con la palabra de Dios. Ahora, un detalle muy importante, el señor Javier de la Jequilá, que está en Puebla, en México, y hago mucho énfasis, lo digo con nombres y el lugar y todo, porque me tomé casi 2 horas escuchándolo a él decir todas estas cosas, buscando sus pasajes. Vea qué importante lo que él cita este pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 2. Vamos a ver qué dice Romanos 8, 2. Dice, Romanos capítulo 8, versículo 2. Se lo voy a leer en la versión Kadosh.
Porque, está en la pregunta, porque la Torá del Roach, la cual produce esta vida en unión con el Maxía, Yahshua, me ha librado de la Torá del pecado y de muerte. Dice, ojo a esto, en Romanos capítulo 8, versículo 2, en la versión Kadosh, está diciendo que la Torá produce vida. Y qué importante, y quiero que todos presten mucha atención a esta explicación. Mucha atención. En la versión Kadosh, en Romanos 8.2, dice que el Espíritu, dice, porque la Torá del Espíritu, la cual produce vida en unión con el Maxía. Está diciendo que la Torá produce vida. ¿Por qué? Porque anteriormente el señor Javier estaba diciendo que la Torá le clavaron fue la parte legal, entonces la Torá sigue en vigencia. Entonces la Torá da vida. Eso es lo que enseña el grupo mesiánico hoy en día. Y los adventistas solamente cambian algunos sentidos, algunas palabras, pero el propósito y la finalidad es la misma. Y aquí adulteran el pasaje, ¿por qué? Porque dice que la Torá, o sea, la ley de Moisés, da vida. Pero vea qué importante lo que dice en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 7. Vea lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, estaba buscando Corintios por aquí, a ver. Segunda de Corintios 3, 7. Vea lo que dice. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, habla del ministerio de muerte que fue grabado en piedra. ¿Cuál? Está hablando de los 10 mandamientos. Este señor dice que la Torá da vida, pero Pablo dice en Romanos, en 2 de Corintios 3:7, lo llama el ministerio de muerte grabado en letras, en piedras, dice que fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. ¿Cómo no será con más gloria el ministerio del Espíritu? Está hablando del ministerio de muerte y el ministerio del Espíritu. El ministerio de muerte era la ley de Moisés. La ley de Moisés nunca le dio vida a nadie. Siempre mató a la gente. Mas el ministerio del Espíritu, que es el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, es el que da vida. No olvide este pasaje. Segunda de Corintios 3:7. Ahora, en Romanos capítulo 10, se los voy a leer en la versión Kadosh. Vea qué interesante. En la versión Kadosh, en la versión Kadosh, en Romanos capítulo 10, versículo 4, dice el señor Javier que no, que la traducción de la Reina Valera es falsa cuando dice que el fin de la ley es Cristo. Dice, eso es falso. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Esto es lo que explica el señor Javier. Dice, y cita este pasaje, porque la meta a la que la Tanaj apunta es el Maxía, quien ofrece justicia a todos los que confían en él. Este pasaje lo que está diciendo es que el objetivo o el propósito de la ley era el Mesías. Pero ojo, es muy diferente yo decir que yo tengo como objetivo ir a China. Pero es muy diferente que yo diga, mi fin es ir a China. Cuando yo digo, mi fin es ir a China, es que voy a ir a China y hasta ahí llego. Pero cuando yo digo, mi objetivo es ir a China, me da la opción de que de China me puedo ir para otro lado. Esta es la idea de este amigo. Este amigo, el señor Javier, cuando cita este pasaje, porque la meta a la Tanaj apunta es el Maxía, en la versión Kadosh. ¿Por qué? Porque él está enseñándole a la gente que no, que
la Tanaj apuntaba en dirección al Mesías. ¿Por qué? Porque la Tanaj nos enseñaba del Mesías, pero dando a entender que lo que él quiere hacer es dar a entender que la Tanaj todavía sigue en vigencia. ¿Por qué? Porque le fue quitada la parte legalista. Por eso esta versión es mala y es perversa cuando se trata de este asunto. Por eso no es que yo odie la versión Kadosh, porque mucha gente me acusa de que yo odio la versión Kadosh. No, es que yo he estudiado esta versión. Y esta versión es falsa cuando usted la compara con el texto griego original en el Nuevo Testamento. Vea lo que dice la otra versión, se lo voy a leer en una versión católica. Vea cómo dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, vea lo que dice. Romanos capítulo 10, versículo 4. Vea qué interesante, para que ustedes vean que en la versión Kadosh no se puede confiar. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. Bueno, y se lo puedo leer en otra versión. Se lo puedo leer en la versión textual. Vea la versión textual cómo lo traduce. Romanos capítulo 10, versículo 4. Dice así. Porque el propósito de la ley es el Mesías para justicia a todo aquel. El propósito, el fin de la ley es el Mesías. ¿Por qué? Porque Gálatas capítulo 4, versículo 23 dice que la ley era nuestro ayo para traernos a Cristo. Y sencillamente en el versículo 24 dice, cuando vino la fe, ya no necesitamos nuestro ayo. Entonces, cuando vino la fe, ya el ayo dejó de existir. ¿Por qué? Porque estamos en la fe. Esto es lo que esta gente tal vez no ha podido comprender. Ahora, cuando vamos al Salmo 19, versículo 7, este señor argumenta y dice, el Salmo en el Salmo 19, voy a leérselos, la versión Kadosh, Salmo 19, versículo 7, Salmo 19, versículo 7, vean lo que dice. La Torá de Yahweh es perfecta, convierte el alma, y el testimonio de Yahweh es fiel, instruye a los niños amamantados. Ok, dice que el señor Javier agarra este pasaje del Salmo 19 y dice, como la ley de Dios es perfecta, no necesita ser cambiada porque es perfecta. Él dice que la ley de Dios es perfecta. Y yo quiero leerles y explicarles algo. Claro, la ley de Dios en el contexto que está hablando David era perfecta porque era la única ley que existía. El Mesías no había venido y como tal era perfecta porque instruía, educaba, capacitaba al hebreo para poder alabar y glorificar a Dios, para poder presentarse delante de Dios. Por eso la ley en este contexto, cuando David estaba hablando, era perfecta, pero era perfecta en el contexto de la ley para ellos. Pero si usted va a Hebreos capítulo 8, ojo, Hebreos capítulo 8, versículo 7, vea lo que dice la Biblia. Hebreos 8, 7, Jesús. Hebreos 8, vea lo que dice. Hebreos capítulo 8, versículo 7. Dice así. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para uno segundo.
está hablando, hablando, leyéndolo en la versión textual. Dice que el primer pacto tenía defectos. Entonces, ¿cómo podemos entender la palabra del Salmo 19 cuando dice que el Salmo 19 dice que la ley de Dios es perfecta? ¿Sí? Era perfecta en el contexto de David, era perfecta. Pero cuando David murió y cuando el Mesías vino, esa ley ya cumplió su propósito, ya no era perfecta. Y el escritor de Hebreos nos dice en Hebreos 8:7 que esa ley tenía imperfecciones, no era perfecta. Mientras que la ley de la libertad, que es la del Mesías, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 21 dice, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, esa ley sí es perfecta hasta el día de hoy. En el Salmo 119, versículo 4, en el Salmo 119, versículo 44, este señor cita este pasaje, Salmo 119, versículo 44, para decir que la ley, él no habla de la ley. Él dice que la Torá es eterna y cita el Salmo 119, el Salmo 119, bendito Dios, véalo aquí, y vea lo que dice el Salmo 119. Salmo 119, versículo 44, dice, así guardaré tu ley continuamente, eternamente y para siempre. No está diciendo que la ley es eterna. Y se lo voy a leer en otra traducción, en una traducción hecha por el señor Alonso Shekel, y vea cómo lo traduce en el Salmo 119, versículo 44, es una traducción literal del hebreo, dice, quiero cumplir continuamente tu voluntad, por siempre, jamás. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero este señor agarra la versión Kadosh, ¿por qué? Porque vea cómo lo traduce la versión Kadosh en este pasaje. Salmo 119, vea el problema que tenemos con este salmo. En el Salmo 119, vea cómo nos dice el pasaje. En el versículo 44 dice, la versión Kadosh, dice, y guardaré tu Torah siempre, por siempre y para siempre. Mientras que otras versiones dicen, es que David está diciendo que él quiere siempre cumplir con la voluntad de Dios. Por eso es que vamos llegando a la conclusión de que la ley, la Torah, y ojo, y tomen muy en cuenta, porque esta palabra es muy ambigua. Ellos le dicen a usted, la ley de Dios es eterna. Bueno, si a mí alguien me hace esa pregunta, yo le diría, claro, la ley de Dios es eterna. ¿Por qué? Porque la ley de Cristo es eterna. Pero cuando ellos le dicen a usted, la ley de Dios es eterna, en su mente ellos le están diciendo, la Torá, los 10 mandamientos son eternos. No, Señor, son otra cosa. Ahora, qué importante, y un pasaje que me llamó mucho la atención cómo lo tuercen, es Juan, capítulo, Juan, en el libro de Juan, capítulo 14, en Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Dicen, ve, por eso es que hay que guardar la Torá, porque Jesús guardó todos los mandamientos, guardó toda la ley. Y Jesús está diciendo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y es una mala interpretación del pasaje, porque aquí Jesús no dijo, si me amáis, guardad la Torá. No, dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y verdad. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Jesús guardó la ley. Es verdad, porque Jesús era judío y como judío tenía que guardar toda la ley. Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de la ley y nacido bajo la ley. Muy importante este pasaje. Ahora, dos pasajes que me llamaron poderosamente la atención son Colosenses capítulo 2, versículo 13.
Colosenses 2:12, ellos citan este pasaje y le dicen, Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, ustedes estaban muertos por sus propios pecados, esto es, por su prepucio, su vieja naturaleza, pero Yahvé les dio vida juntamente con el Maxía, perdonando todos sus pecados. Él canceló el documento de deuda en contra nuestra por causa de las regulaciones que estaban como testimonio en contra nuestra, pero Él lo removió clavándolo en la cruz, clavándolo en la estaca de ejecución. Despojando a los gobernantes y autoridades de su poder, los exhibió públicamente como espectáculo, triunfando sobre ellos por medio de la estaca. Por tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión con la comida o la bebida, en relación con una fiesta judía o el Roat Kadosh o el Shabbat. Detengámonos aquí. Ellos citan este pasaje, ¿por qué? Y le explican a la gente, no. Eso que dicen los cristianos de que Cristo clavó en la cruz la ley, eso es mentiras. Cristo clavó fue la deuda que teníamos, no la ley. ¿Vea cómo lo explican? Y cuando vienen a Colosenses capítulo 2:16, que dice que nadie, dice el versículo 16, por tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión con la comida, la bebida, fiestas judías, el Roat Kadosh o el sábado. Dice, no dejen que nadie los juzgue. Dice, eso es mentiras que Cristo, que el Mesías en la cruz clavó todas las festividades y que podemos comer de todo. No, lo que quiere decir el pasaje es que si usted es un judío mesiánico y no está guardando estas fiestas, el cuerpo, ojo, el cuerpo, o sea, la congregación, la jequilá de ellos, el cuerpo sí lo puede juzgar, diciéndole a usted, hermano, ¿por qué no está guardando el sábado? Hermano, ¿usted por qué no está guardando las festividades? Vea que cómo tuercen los pasajes de este Señor. Y yo lo invito y desafío a cualquier persona para que vean que lo que estoy diciendo no es mentiras. El Señor se llama Javier y es de una iglesia mesiánica, no, la Jequilá mesiánica en Puebla, en México. Y él se atreve a decir esta barbaridad. El pasaje no dice eso. Se los voy a leer en una versión contemporánea, una versión, voy a leerlos en una versión normal. Vea lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, del 13 en adelante. Dice, y a vosotros los que estabais muertos por delitos y por la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos los delitos. 14. Habiendo cancelado la escritura presentada contra nosotros, la cual con sus ordenanzas nos era adversa, y la quitó en medio clavándola en la cruz, despojando así de ella a los principados y potestades, denotadamente los exhibió a la infamia, triunfando sobre ellos en la cruz. 16. Que nadie pues os juzgue por comida o bebida, o materia de fiesta, o novilunios, o sábados. ¿Sí? Pablo le está hablando aquí a los cristianos que le está diciendo, no se dejen condenar por la gente, por el día sábado, por las fiestas o por los alimentos. No, ese no es el punto. Cristo clavó en la cruz todo eso. Pero vean la interpretación que le dan los amigos mesiánicos a estos pasajes. Ahora, otro pasaje muy importante está en Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15. En Efesios 2, 14 y 15, vea lo que dice una versión normal. Dice, porque Él es nuestra paz, el que de ambos hizo uno, derribando de en medio el muro de separación, la enemistad, anulando por medio de su sangre. ¿Qué fue lo que anuló? Versículo 15. La ley con sus mandamientos y preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz.
Y ojo, se los voy a leer este mismo pasaje, se los quiero leer en la versión Kadosh. Vea lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 14, para que ustedes entiendan por qué mucha gente no le presta atención a esta. La gente dice, eso es cualquier cosita. No, es una tendencia falsa, peligrosa, diabólica y demoniática. Y tienen que tener cuidado con esta falsa enseñanza, es una falsa doctrina. Vea lo que dice la versión Kadosh. Porque Él mismo es nuestro Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado la mejizá que nos dividía, destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá con sus mandamientos, manifestada en la forma de dogmas. Vea cómo ya le agregaron aquí, manifestada en la forma de dogmas. Él hizo para creer en unión con Él mismo de los dos un hombre renovado y entonces hacerlo shalom. Dos adulteraciones que tiene el pasaje. Aquí dice en el 15, destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá con sus mandamientos manifestados en la forma de dogmas. El texto no habla de forma de dogmas. Y aquí este pasaje está hablando de un hombre renovado. Eso es mentira. La Biblia habla de un hombre nuevo. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de nuevo, está hablando, es algo que comienza de cero. Cuando se habla de renovado, es cuando se agarra algo algo viejo y se restaura. Y esta es la idea que ellos tienen, que Jesús lo que vino fue a restaurar la Torá, a mejorarla. Pero eso es una gran mentira. La Biblia no dice eso. La Torá, cuando hablamos de la Torá, estamos hablando de la ley de Moisés, de todo el Antiguo Testamento, no es eterna. La Torá era nuestro ayo para traernos a Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 23. Dice que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo. Y en el versículo 24 dice, una vez venido el ayo, una vez venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, porque ya no lo necesitamos. Por eso la ley que los amigos mesiánicos y adventistas hablan de que la ley de Dios es eterna, es una doctrina falsa. Porque cuando ellos le dicen a usted que la Torá es eterna, ellos están hablando es de allá los 10 mandamientos o todo el Antiguo Testamento. Eso es una gran falsedad y una gran mentira. Por el tiempo, pues no voy a poder explicar mucho estos pasajes. Como Zacarías 14, 16 al 19, este señor cita este pasaje para decir que Jesucristo en el milenio que va a venir, supuestamente, no tiene pruebas bíblicas para decirlo, que Cristo va a venir y desde Jerusalén, literalmente en Jerusalén, que va a reinar y que desde ahí va a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Qué lindo suena eso, pero el problema es que no puede probarlo. Hablar es muy fácil, pero probarlo es lo difícil. Y para concluir, quiero citarles a ustedes la peor incongruencia que yo he visto en esta gente. Bueno, en este señor que está dando este club. Hebreos capítulo 8, versículo 13, vea lo que dice. Lo que dice en la versión Kadosh. Por eso yo insisto que tengan mucho cuidado con la versión Kadosh. No es una versión confiable. Está adulterada para hacerle creer a las cosas, a la gente, la quieren hacer creer es que el judaísmo todavía está en vigor y que la ley de Moisés hay que guardarla. Vea lo que dice Hebreos 8:13 en la versión Kadosh. El usar el término nuevo, él ha hecho al primer pacto viejo, y algo que se está haciendo viejo, algo en el proceso de envejecimiento está en cambio de desaparecer completamente. Así dice esta versión. Y vea lo que dice una versión normal. Se los voy a leer en esta versión. Dice, vea la versión moderna, para que vean qué peligroso es la enseñanza de esta gente. La versión moderna dice, Hebreos 8:13, dice, al decir nuevo,
Al decir nuevo, ha declarado caduco al primero, y lo que se ha declarado viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Eso dice, este pasaje está enseñando y diciendo que el Antiguo Testamento ya había desaparecido. Cuando dice que está a punto de desaparecer, ¿por qué? Porque recuerden que ellos no tenían el Nuevo Testamento, pero cuando se termina de escribir el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento termina, finiquita. ¿Y sabe cuál es la explicación que le dan a este pasaje o que le dan a esta gente? Dicen, no, 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 no. La Biblia no está diciendo que el Antiguo Testamento o que la Torá iba a dejar de existir. La Biblia no está diciendo eso. La Biblia lo que está diciendo es que la gente iba a dejar de buscar la Torá y que por eso es que la Torá iba a dejar de ser enseñada. Pero son dos conceptos totalmente diferentes, lo que dice la Biblia y lo que enseña esta gente. Tengan mucho cuidado con este grupo que se hacen llamar judíos mesiánicos. Legalmente son un poco de latinos. Hay gente en Puerto Rico y algo que me llama mucho la atención de estos grupos, hay un señor que se hace llamar el señor Dan Ben Abraham. Él fue uno de los traductores de el Código Real y él se hace llamar el rabino, o lo llaman el rabino. Y qué importante porque el señor se llama es Daniel Hernández y es mexicano. Y no sé de dónde sacó el título de rabino, porque para ser rabino se necesitaba una serie de requisitos. Tenía que saber mínimo 4 idiomas, un rabino, tenía que tener una profesión y tendría que tener un título de las escuelas rabínicas de Israel. Y esta gente yo creo que todavía no llena esos requisitos. En Argentina hay otro señor que también se hace llamar rabino y hay un señor que se llama Ricardo Mojica de Puerto Rico que habla mucho de palabritas hebreas, pero le aseguro que no ha hablado ni con alguien que ha pasado por una universidad hebrea. Tengan cuidado con este grupo. Y quiero hacer la aclaración, yo no estoy en contra de ninguna persona. Estoy en contra de la falsedad y de la doctrina que ellos enseñan. Tengo amigos y personas muy queridas en estos grupos, pero muy amados y muy queridos y están noblemente y sinceramente les digo, están 100% equivocados. Están errados. Y les voy a dar un último pasaje. La Biblia dice, hay una situación que me preocupa mucho con la gente de los judíos mesiánicos y de los adventistas. Especialmente los judíos mesiánicos. Ellos odian todo lo que tienen que ver con el idioma griego. Y dicen que que el cristianismo fue inventado por la Iglesia Católica, cosa que es totalmente falsa. Porque la Iglesia Católica empieza a existir en el mundo como una organización hasta el siglo VI, con Bonifacio III, que fue el primer papa. Dicen que Constantino inventó el cristianismo, es otra falsedad. Constantino existió en el 325 más o menos, y el cristianismo nace con el Mesías, con Jesús, en el primer siglo. Y me llama mucho la atención y quiero para que todos piensen y reflexionen sobre este pasaje. En Mateo capítulo 26, versículo 28, Jesús dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto para la remisión de pecados. Detalle importante, ¿por qué la ley mosaica no es eterna? Porque era imperfecta, porque la ley mosaica nunca, la Torá, nunca perdonó a nadie. Y si la ley mosaica todavía está en vigor, esta gente indirectamente están pisoteando la sangre de Cristo, porque están diciendo que la sangre de Cristo no sirvió para nada. Y es la sangre del Mesías, de Yeshua HaMashiach, o de Jesucristo, fue la sangre de Él la que nos limpió de todo pecado.
Me preocupa mucho la traducción que hace la versión Kadosh y quiero leérselo. Dice, pues esta es la sangre que ratifica el nuevo pacto. Mi sangre derramada a favor de muchos, para ellos puedan tener para que ellos puedan tener sus propios pecados. Quiero repetírselos otra vez porque me preocupa esta traducción. Vea lo que dice. Pues esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto. Mi sangre derramada a favor de muchos, para que ellos puedan tener sus propios pecados. ¿Qué entiende usted de este pasaje? Está diciendo, ojo, aquí no está hablando que la sangre de Cristo es para, Jesús dijo, y se los voy a leer en esta otra versión antes de explicarlo, se los voy a leer en esta otra versión, en Mateo capítulo, un momentico lo busco, vea lo que dice una traducción dice Mateo, ay Jesucristo lindo, ay, Señor, a ver, paz, dice así. Mientras comía pues con ellos, tomando pan y habiendo bendecido, partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y en el 28, porque esta es la sangre mía de la alianza, la cual por muchos se derramará para remisión de pecados. Este pasaje está diciendo que la sangre de Cristo es porque esta es la sangre del nuevo pacto, esta es la sangre de la nueva alianza. No habla de confirmar el pacto. No sé si me hago explicar la diferencia entre esta versión y la versión que acabo de leer en la versión Kedosh. Pues esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto. Eso dice la versión Kedosh, que la sangre de Cristo ratifica el nuevo pacto. Y en otra versión, vamos a leerlo, dice, porque esto es mi sangre del pacto. O sea, está diciendo es que la sangre es el pacto. ¿Me comprenden? Mientras que la versión Kadosh está diciendo es que la sangre ratifica el pacto. ¿Por qué? Porque ellos están pensando allá en la Torá. El que traduce eso, la versión Kadosh fue hecha por un señor que se llama Daniel, auspiciado por una editorial que se llama La Pluma Divina. Y ojo, y quiero recalcar, y perdón que haga tanto hincapié sobre esto para terminar, la Biblia dice que la sangre de Cristo, dice, porque esto es mi sangre del pacto. Está diciendo que la sangre es el pacto, la sangre es el mismo pacto, porque el sacrificio perfecto del Mesías en la cruz, ese es el pacto. Mientras que en la versión Kadosh, vuelvo a ratificar, a insistir, dicen ellos, porque esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto. Es muy peligrosa esta idea. Ellos tienen siempre en mente es que no existe un nuevo pacto. Ellos hablan de un pacto renovado y es totalmente contrario. Hablar de nuevo pacto es arrancar de cero y comenzar todo nuevo. Hablar de renovado es agarrar una cosa vieja y arreglarla, restaurarla. Jesucristo no vino a hacer eso. Jesucristo fue un nuevo pacto. Y lo vamos a ver en otro video hablando sobre la ley. Que Dios les bendiga.